La púrpura imperial no es una tela, es una piel. Se pega al cuerpo con el sudor de los campamentos, con el polvo de las calzadas, con el olor agrio del cuero mojado y del hierro recién afilado, y cuando te la arrancan, no queda un hombre libre. Queda un soldado desnudo, mirando sus propias manos como si fueran de otro. Maximiano, Marcus Aurelius Valerius Maximianus, nació para esas manos, para apretar una empuñadura, para medir una distancia a ojo, para leer el miedo en una línea de escudos, no para retirarse. El siglo III romano es un siglo de bordes rotos, el imperio sigue siendo enorme, sí, pero ya no es una máquina que gira sola. Es un animal cansado que se defiende a mordiscos. En las fronteras del Rin y del Danubio, los nombres de los pueblos se repiten como golpes. Alamanes, francos, sármatas, carpos. En el interior, las ciudades se protegen con murallas que antes no necesitaban. La moneda pierde confianza. Los emperadores se suceden con una velocidad que parece una enfermedad. Y en ese mundo, el oficio más seguro y más peligroso es el de soldado. Maximiano aparece en las fuentes como un hombre hecho por el ejército, no como un filósofo en toga, no como un jurista de biblioteca, sino como un profesional de la violencia organizada, un oficial que asciende porque sabe obedecer y porque cuando llega el momento sabe mandar sin temblar. Su origen se sitúa en Panonia, esa franja dura del Danubio donde el latín suena con acento de frontera y donde la vida enseña pronto que el invierno mata más que el enemigo. Allí se forman generaciones de militares, hombres acostumbrados a marchar con el barro hasta los tobillos, a dormir con la capa húmeda, a comer pan duro sin quejarse. De allí saldrán muchos de los que, en el siglo III, sostienen el imperio cuando la política se vuelve un campo minado. En Roma, durante siglos, el poder había tenido un teatro. El Senado, las magistraturas, los rituales, pero en el siglo III el teatro se desplaza, el escenario es el campamento. El público son las legiones, el aplauso es el choque de lanzas contra los escudos, y el actor principal es el emperador, que ya no puede permitirse ser un símbolo distante. Tiene que ser un comandante presente, visible, capaz de prometer donativos y de ganar batallas. Si no, lo reemplazan. A veces en una noche, Diocleciano entiende eso con una claridad fría. Cuando llega al poder en 284, tras la muerte de Numeriano y el derrumbe de la autoridad de Carino, no se presenta como un heredero de la vieja Roma senatorial, se presenta como un restaurador armado, un hombre que no pide permiso, un hombre que organiza. Y sobre todo, un hombre que sabe que el imperio ya no se gobierna desde un solo punto, que el mapa es demasiado grande, las crisis demasiado simultáneas, los generales demasiado ambiciosos. Un emperador solo no alcanza. Diocleciano necesita un segundo, no un adorno, no un rival, un compañero de hierro, alguien que pueda tomar Occidente y mantenerlo en pie mientras él se concentra en Oriente, alguien que no se pierda en discusiones de protocolo, que no se distraiga con el brillo de Roma, que entienda el lenguaje de los soldados, y ahí entra Maximiano. En 285, Diocleciano lo nombra César. La palabra suena a escalón, a promesa, a subordinación. César, el que está por debajo del Augusto, el que aprende, el que ejecuta. Pero en la práctica, en ese momento, es un reparto de cargas. Diocleciano está diciendo, no puedo estar en todas partes, tú serás mi brazo. Y Maximiano acepta, no como quien recibe un honor, sino como quien recibe una misión. La elección no es casual. Maximiano ya había demostrado ser útil en el tipo de guerra que Roma libra entonces. Rápida, áspera, de persecuciones y castigos, de columnas móviles, de fortines reconstruidos, de aldeas incendiadas para cortar suministros. No es la guerra elegante de las grandes batallas decisivas que llenan los libros, es la guerra de la frontera, la guerra de la fatiga. La guerra donde el éxito se mide en que el enemigo no cruce el río este año. Un César no se sienta a esperar, se mueve, y Maximiano se mueve hacia Occidente, hacia la Galia, hacia el Rin, hacia esa línea de agua y bosque que separa el mundo romano de un mosaico de tribus y confederaciones que aprenden año tras año cómo golpear y retirarse. El Rin no es solo un río, es una autopista de invasión cuando se congela, es una barrera cuando está crecido, es un mercado de contrabando, es un rumor constante en los campamentos. Los soldados lo miran como se mira una puerta que nunca termina de cerrarse. En 286, Diocleciano eleva a Maximiano a Augusto. Ya no es un aprendiz, ya no es un subordinado formal.
es coemperador, 2 Augustos, 2 centros de mando, 2 cortes itinerantes, 2 ejércitos principales. La decisión es radical porque rompe con la idea, todavía viva en la imaginación romana, de que el imperio debe tener una sola cabeza, pero Diocleciano no está interesado en la imaginación, está interesado en la supervivencia. Maximiano recibe Occidente, y Occidente en esos años no es un premio, es un incendio con varios focos. La Galia está inquieta. Britania es una isla rica y difícil de controlar. Hispania está lejos. Italia es el corazón simbólico, pero también un lugar donde cualquier usurpador puede intentar legitimarse con solo pisar Roma, y en el norte, el Rin y el Canal de la Mancha son 2 líneas por donde se cuelan amenazas distintas. Unas vienen a pie, otras en barcos. El nuevo Augusto adopta un nombre que no es solo un nombre, Herculius. Diocleciano se asocia con Júpiter. Maximiano, con Hércules, no es un capricho mitológico, es propaganda. Es un lenguaje que el imperio entiende. Júpiter ordena, decide, gobierna desde lo alto. Hércules ejecuta, limpia establos, mata monstruos, abre caminos a golpes. Maximiano es el Hércules del sistema, el hombre que hace el trabajo sucio, y esa imagen, repetida en monedas, en inscripciones, en ceremonias, no solo adorna, encierra a Maximiano en un papel, le da fuerza y al mismo tiempo lo define, porque el poder romano, en ese final del siglo III, empieza a parecerse menos a una herencia familiar y más a una institución militar con rituales. Diocleciano está construyendo algo nuevo, una monarquía más rígida, más ceremonial, más distante, donde el emperador se presenta como una figura casi sagrada, pero esa sacralidad necesita músculo, necesita victorias, necesita que, mientras el Augusto de Oriente reorganiza, legisla, reforma, el Augusto de Occidente mantenga el frente estable. Maximiano es ese músculo, y el músculo se usa. En la Galia, hacia 286 o 287, estalla el problema de las vagaudas. La palabra suena extraña, casi como un apodo. No es un ejército extranjero, no es una legión rebelde con estandartes claros, es otra cosa. Una mezcla de campesinos, desertores, gente empujada por la presión fiscal, por la inseguridad, por el colapso de la autoridad local, bandas armadas que se mueven por el campo, que atacan propiedades, que desafían a los recaudadores, que convierten la vida rural en un territorio de miedo. Para un gobierno imperial eso es veneno, porque no se combate como se combate a un enemigo externo. No hay una frontera que reforzar, hay que entrar en el propio cuerpo del imperio y extirpar. Maximiano lo hace como sabe hacerlo un general de frontera, con rapidez y con dureza. Las fuentes no siempre dan detalles tácticos, pero el patrón es reconocible. Se movilizan tropas, se aseguran ciudades, se cortan rutas, se persigue a los cabecillas, se castiga, se restablece el control. La Galia, que es una de las regiones más ricas y estratégicas del occidente romano, no puede permitirse un campo fuera de la ley, y Maximiano, el Hércules, no está para negociar con monstruos, está para aplastarlos. Ese éxito refuerza su imagen. El soldado que trae orden, el emperador que no duda, el hombre que, cuando aparece, hace que el ruido se apague, pero cada victoria de ese tipo tiene un precio invisible. Acostumbra al vencedor a una lógica simple: problema, golpe, solución. Y el imperio que Diocleciano está diseñando no siempre va a funcionar así, porque no solo se trata de ganar batallas, se trata de encajar en una arquitectura política nueva, con reglas nuevas, con una sucesión planificada, con una disciplina que no es la del campo de batalla, sino la del poder compartido. En esos mismos años, mientras Maximiano estabiliza la Galia, surge una amenaza distinta, una que huele a sal y a brea. En el Canal de la Mancha y en el Mar del Norte, la piratería y las incursiones se vuelven un problema serio, y Roma responde como suele responder, con un comandante naval encargado de limpiar el mar. Ese comandante es Caraucio. Caraucio es un personaje típico del siglo III, un hombre de origen humilde, probablemente de la región de Menapia, en la costa del norte, que asciende por mérito militar. Diocleciano y Maximiano le confían una tarea crucial: proteger las costas de la Galia y Britania de los saqueadores francos y sajones. Para eso necesita barcos, marineros, puertos, dinero, mucho dinero. Y ahí aparece la tentación. Las acusaciones contra Caraucio dicen que dejaba que los piratas saquearan y luego los capturaba para quedarse con el botín, o que,
Directamente se enriquecía con el caos, sea cual sea la verdad exacta. Lo cierto es que, cuando el poder central decide actuar contra él, Caraucio se adelanta, se proclama emperador, en Britania, y no solo en Britania. También controla parte del norte de la Galia, un usurpador con flota, con moneda propia, con propaganda propia, un hombre que entiende que el mar, a veces, es una muralla mejor que cualquier legión. Para Maximiano, esto es un desafío personal, Occidente es su responsabilidad, y un usurpador en Britania no es un simple rebelde. Es una cuña que separa provincias, que corta suministros, que humilla al poder imperial. Además, Britania no es una provincia cualquiera, es una fuente de metales, de grano, de ingresos, y es un símbolo. Si una isla puede separarse, ¿qué impide que otras regiones hagan lo mismo? La respuesta no es inmediata ni sencilla, porque combatir a un usurpador marítimo exige algo que Roma, en ese momento, no tiene en abundancia: una marina eficaz, coordinada, capaz de cruzar el canal con seguridad y de sostener una campaña. Las legiones son excelentes en tierra. En el mar, Roma depende de infraestructuras que se han deteriorado, de puertos que necesitan inversión, de tripulaciones que no se improvisan. Maximiano puede ser Hércules, pero incluso Hércules necesita un barco para cruzar. Se intentan operaciones, se preparan flotas, se habla de una expedición que fracasa, quizá por tormentas, quizá por mala coordinación, quizá por la simple realidad de que Caraucio controla el mar local y puede elegir cuándo y dónde pelear. El Canal de la Mancha no es un lago romano, es un corredor de viento, de niebla, de corrientes traicioneras, un lugar donde una decisión equivocada hunde más que barcos, hunde reputaciones. Y sin embargo, el hecho de que Caraucio resista durante años revela algo más profundo. El imperio ya no puede depender de un solo centro de mando, porque mientras Maximiano mira al norte y al mar, otras amenazas presionan el Rin. Mientras Diocleciano reorganiza Oriente, Occidente necesita una estructura que permita responder a varias crisis a la vez. 2 Augustos ya no bastan. Y Diocleciano, que piensa en términos de sistema, da el siguiente paso. Pero antes de llegar a ese punto, hay que entender cómo se gobierna en movimiento. Maximiano no reina desde un palacio fijo, su corte es itinerante, su capital, donde esté el ejército, puede estar en Mediolanum, más cerca de las rutas hacia el Rin y hacia Italia, puede estar en Augusta Treverorum, Treveris, que se convierte en un centro imperial por su posición estratégica. Allí, en el norte, el emperador está a pocas jornadas de las fronteras, cerca de los arsenales, de los depósitos de grano, de los talleres donde se fabrican armas y armaduras. La ciudad se llena de funcionarios, de escribas, de mensajeros. El latín administrativo se mezcla con acentos galos, con lenguas germánicas de mercaderes y prisioneros. El imperio se siente como una maquinaria que cruje, pero que sigue funcionando. Maximiano, como Augusto, no solo manda tropas, también nombra oficiales, supervisa la recaudación, garantiza el suministro. La guerra en el siglo III no se gana solo con valentía, se gana con logística, con carreteras seguras, con graneros llenos, con herrerías trabajando día y noche, con disciplina para evitar que el ejército se convierta en una plaga sobre las provincias que supuestamente protege. Y ahí está una de las tensiones constantes. El soldado romano necesita comer, cobrar, vestirse. Si el Estado no cumple, el soldado busca por su cuenta, y entonces el emperador pierde algo más que una batalla. Pierde autoridad. Por eso Diocleciano y Maximiano, aunque distintos en estilo, comparten una obsesión: estabilidad. No la estabilidad romántica de la paz eterna, sino la estabilidad práctica de que el sistema no se desmorone. Diocleciano reforma la administración, multiplica provincias, separa funciones civiles y militares en muchos casos, intenta hacer más eficiente la recaudación. Maximiano, en Occidente, es el ejecutor que hace que esas reformas tengan un suelo firme. Sin fronteras relativamente seguras, no hay impuestos. Sin impuestos, no hay ejército. Sin ejército, no hay imperio. Es una cadena simple, brutal. Y sin embargo, la cadena tiene un eslabón psicológico. El título, la púrpura, el reconocimiento. En el mundo romano, ser Augusto no es solo mandar, es ser visto como Augusto. Es aparecer en monedas, en estatuas, en edictos. Es que los gobernadores juren por tu nombre. Es que las tropas griten tu aclamación. Es que el mundo te trate como si fueras inevitable. Maximiano aprende a vivir dentro de esa inevitabilidad, y eso, más tarde, será su condena.
En estos primeros años, sin embargo, todo parece encajar: Diocleciano en Oriente, Maximiano en Occidente, dos emperadores, dos frentes. Cuando uno está ocupado con Persia o con el Danubio oriental, el otro puede concentrarse en el Rin, en la Galia, en el problema britano. La propaganda los presenta como una pareja complementaria. Júpiter y Hércules, orden y fuerza, mente y brazo. Y el imperio, cansado de décadas de emperadores efímeros, respira un poco. Maximiano también se mueve en el terreno simbólico. Italia sigue siendo el corazón emocional del imperio. Roma, aunque ya no sea el centro operativo, sigue siendo la ciudad que otorga legitimidad. Maximiano no puede ignorarla, pero tampoco puede quedarse atrapado en ella. Su lugar está donde se decide la supervivencia. En las fronteras, esa tensión entre el símbolo y la necesidad define a los emperadores de esta época, y Maximiano, más que muchos, elige la necesidad. Su estilo de mando, según la imagen que transmiten las fuentes, es el del soldado directo, no el del emperador refinado. Un hombre que inspira por presencia, por dureza, por capacidad de castigo. Eso funciona con las tropas, funciona con los oficiales que han vivido el caos de las usurpaciones, funciona con las provincias que quieren seguridad, pero también crea enemigos, porque un emperador militar, cuando se impone, pisa intereses locales, humilla aristocracias, exige recursos, y en el Imperio Romano los recursos siempre tienen dueño. Aún así, durante la década de 280 y principios de la de 290, Maximiano es indispensable. Diocleciano lo sabe. Por eso, cuando el sistema necesita evolucionar, no lo reemplaza, lo amplía. En 293 se formaliza la tetrarquía: 4 gobernantes, 2 Augustos y 2 Césares. No es una división del imperio en 4 pedazos independientes, al menos no en teoría. Es una colegialidad, una red de mando. Cada Augusto adopta un César, un heredero político y militar, un hombre más joven que aprende y que, llegado el momento, debe suceder. Es una respuesta a la enfermedad crónica del siglo III. La sucesión caótica: si el emperador muere, el ejército elige a otro, y el imperio se desangra en guerras civiles. Diocleciano quiere cortar ese ciclo con una regla. La sucesión se planifica, se anuncia, se ritualiza. Para Maximiano, esto significa aceptar a un César bajo su autoridad en Occidente. Ese César es Constancio Cloro, Flavius Constantius, un oficial competente, con experiencia, con reputación, un hombre que, además, será crucial en la historia posterior, porque es el padre de Constantino. Pero en 293, Constancio es, ante todo, una pieza del sistema, el joven que debe aprender a gobernar y a guerrear en Occidente, mientras Maximiano mantiene el control general. La adopción política no es solo un gesto, es un vínculo formal. En la tetrarquía, la familia se fabrica, se construye con matrimonios, con títulos, con ceremonias. La sangre importa menos que la lealtad institucional. Al menos esa es la idea. Y Maximiano, que viene del mundo donde la lealtad se compra con donativos y se gana con victorias, tiene que adaptarse a una lealtad más abstracta, la lealtad al sistema. Constancio recibe tareas concretas. Una de las más importantes: recuperar el control sobre las provincias separadas por Caraucio, porque el usurpador britano sigue ahí, como una espina, y Maximiano, aunque Augusto, no puede hacerlo todo. La tetrarquía permite repartir misiones sin que parezca debilidad. Maximiano sigue siendo el Augusto de Occidente, pero ahora tiene un subordinado de alto rango que puede concentrarse en el frente del canal. La creación de la tetrarquía también revela algo sobre Maximiano. Su valor no está en la sutileza política, sino en la capacidad de sostener un frente. Diocleciano lo mantiene como Augusto porque lo necesita, pero al mismo tiempo, al introducir Césares, Diocleciano está preparando un futuro en el que Maximiano, inevitablemente, será reemplazado, no por traición, por diseño, y ahí, en ese diseño, se esconde una tensión que todavía no explota. Maximiano es un hombre de campaña, un hombre que se define por el mando directo, por la aclamación de las tropas, por la sensación de que su presencia cambia el curso de los acontecimientos. La tetrarquía, en cambio, quiere que el poder sea transferible, casi burocrático, que el Augusto pueda abdicar y que el sistema siga, que la púrpura sea una prenda que se pasa de mano en mano sin que el mundo se derrumbe. Pero ¿qué pasa cuando la prenda se pega a la piel? En los años posteriores a 293, Maximiano sigue siendo el rostro del poder en Occidente. Sus campañas en el Rin, sus movimientos por la Galia, su papel en la represión interna.
Todo eso construye una imagen de estabilidad. Las monedas lo muestran con atributos de fuerza, con leyendas que hablan de victoria, de concordia entre emperadores, de seguridad pública. La propaganda tetrárquica insiste en la unidad. 4 gobernantes, un solo imperio, y Maximiano, con su perfil de soldado, es perfecto para vender esa unidad como algo tangible. No una idea, sino una línea de escudos. En el campamento, la vida del emperador no es cómoda, no es el lujo de los palacios de la imaginación popular, es un lujo funcional, una tienda mejor, guardias, un séquito de oficiales, escribas que redactan órdenes, mensajeros que entran y salen con noticias. El emperador se levanta temprano, escucha informes, decide marchas, reparte castigos y recompensas, y sobre todo se muestra. Porque en el ejército romano, la presencia del comandante es una forma de control. Un emperador invisible es un emperador vulnerable. Maximiano aprende a ser visible, a ser el centro de gravedad, a encarnar la autoridad, y esa encarnación, con el tiempo, se vuelve adicción. Diocleciano, mientras tanto, está construyendo un mundo donde el emperador es más que un comandante. Es una figura casi divina, rodeada de ceremonial, inaccesible, elevada. Maximiano participa de esa transformación, pero a su manera. Su divinidad es la del héroe que golpea, la del Hércules que no discute, actúa, y esa imagen, tan útil para consolidar Occidente, también lo encierra en un papel del que luego no sabrá salir, porque el sistema tetrárquico, desde su nacimiento, lleva dentro una promesa peligrosa, que el poder puede ser ordenado como un relevo militar, que se puede programar la renuncia, que se puede pedir a un hombre que ha vivido por la púrpura que se la quite y se vaya a casa. Diocleciano cree que sí. Maximiano, en estos años de ascenso y consolidación, todavía no ha tenido que demostrar si puede. Por ahora, todo es avance, de general de confianza a César, de César a Augusto. De Augusto solitario en Occidente a pieza clave de una maquinaria de 4, Maximiano se ha convertido en el rostro de la fuerza imperial en el oeste, el hombre que apaga incendios, el que sostiene el Rin, el que impone orden en la Galia, y cada vez que se viste con la púrpura, cada vez que la tela pesada cae sobre sus hombros, el mensaje es claro. Mientras él esté ahí, el imperio no se rompe, pero el imperio no solo se rompe por fuera, también se rompe por dentro, cuando los hombres que lo sostienen no aceptan que el poder, algún día, debe pasar a otras manos. Y Maximiano, el Hércules de Occidente, todavía no lo sabe, pero ya está aprendiendo la lección más cruel de todas. Que la fuerza que te eleva puede ser la misma que te deja sin lugar cuando el mundo cambia de reglas. El orden que Maximiano impone en la Galia, tras las bagaudas, no huele a incienso ni a discursos. Huele a humo de granja quemada, a sudor rancio bajo la cota de malla, a barro removido por miles de sandalias claveteadas. La paz, en el siglo III, no es un estado natural, es una patrulla que no se detiene, y cuando esa patrulla se detiene, el campo se llena de hombres que ya no creen en el recaudador, ni en el magistrado local, ni en el nombre del emperador grabado en una moneda cada vez más ligera. Las bagaudas no son una nación, no tienen capital, ni embajadores, ni genealogías heroicas, son el síntoma. El síntoma de una Galia, donde el campesino ve pasar a los soldados y no sabe si vienen a protegerlo o a requisarle el grano. Donde el propietario rural fortifica su villa como si fuera un pequeño castillo. Donde los caminos, que antes eran venas del comercio, se vuelven corredores de asalto. En ese paisaje, la autoridad imperial se vuelve algo intermitente. Aparece con una columna de infantería, desaparece cuando la columna se marcha, y en los huecos crece la violencia. Maximiano llega como llegan los hombres de frontera, sin paciencia para matices. No es el tipo de emperador que se sienta a escuchar a los notables locales durante semanas. Su política es una marcha, su administración una orden, su justicia un ejemplo. Se mueve por la Galia como si estuviera peinando un territorio enemigo, porque en cierto sentido lo está. El enemigo aquí no lleva un estandarte extranjero, pero desafía lo mismo que desafiaría un invasor. La capacidad del Estado de mandar y de cobrar. La represión es rápida, y por eso mismo deja pocas huellas narrativas finas. Los cronistas no se recrean en el detalle de cada escaramuza rural, pero se puede reconstruir el método por la lógica del ejército romano tardío. Asegurar las ciudades, cortar los cruces, controlar los graneros, castigar a los cabecillas.
ofrecer perdón a los que se rinden pronto y terror a los que no. El terror, en Roma, es una herramienta administrativa, no se proclama con orgullo, se aplica con eficacia, y mientras Maximiano hace ese trabajo de tierra adentro, el agua empieza a hablar, el Canal de la Mancha, el Mar del Norte, las bocas de los ríos que desembocan en la costa gala. Allí el problema no es una banda de campesinos desesperados, sino algo más sofisticado y más humillante. Piratas, incursiones, barcos rápidos que aparecen con la marea, saquean, se llevan cautivos, desaparecen en la niebla, francos y sajones, nombres que en Roma suenan como golpes secos, como madera contra casco. Para combatirlos, el imperio necesita una cosa que durante siglos había dado por sentada y que ahora descubre oxidada. Una fuerza naval seria, coordinada, permanente. Roma había dominado el Mediterráneo como un lago propio. Pero el Atlántico Norte es otra criatura, es viento imprevisible, corrientes traicioneras, costas bajas donde esconderse, estuarios que son laberintos. Allí no basta con una legión disciplinada, allí hace falta marinería, astilleros, puertos, cadenas de suministro de madera, brea, cuerda, hierro, hace falta tiempo. Y el tiempo es lo que el siglo III no concede. En ese escenario aparece Caraucio, un hombre de la costa, de esos que entienden el mar no como un mapa, sino como un cuerpo vivo. Su origen, según la tradición, está en la región Menapia, en el norte, donde el agua y la tierra se mezclan y el oficio de navegar se aprende casi como se aprende a caminar. Diocleciano y Maximiano lo nombran responsable de limpiar el canal. Una misión que suena técnica, casi policial, pero que en realidad es estratégica, porque si el mar se vuelve inseguro, Britania se vuelve vulnerable. Y si Britania se vuelve vulnerable, el occidente pierde una provincia rica, una fuente de metales, un granero, un símbolo. Caraucio recibe barcos, hombres, autoridad, y con eso recibe la tentación más vieja del mundo romano. La tentación de convertir un mando militar en un poder personal. Las acusaciones que circulan son venenosas y por eso mismo reveladoras. Que dejaba actuar a los piratas para luego capturarlos y quedarse con el botín. Que se enriquecía con el caos que debía combatir. En un imperio donde el pago a las tropas es irregular y la moneda se devalúa, el botín vuelve a ser una forma de salario, y quien controla el botín controla la lealtad. Cuando el centro decide actuar contra él, Caraucio no espera a que lo arresten. Se adelanta, se proclama emperador. No en Roma, no en Italia, en Britania. Es un gesto de audacia y de cálculo. Britania es una isla, y una isla, con flota, puede ser una fortaleza. El Canal de la Mancha, que para Roma es una ruta, para un usurpador puede ser un foso. Caraucio entiende que el mar no solo separa, protege, y además entiende otra cosa, que el imperio está cansado, que Diocleciano está ocupado en Oriente, que Maximiano está apagando incendios en la Galia, que las fronteras del Rin no permiten distraer legiones durante años para una aventura anfibia. Caraucio acuña moneda. Y no cualquier moneda, moneda con mensajes. Se presenta no como un bandido, sino como un colega imperial. Habla de concordia, de unidad, de legitimidad. Juega con el lenguaje oficial, lo imita, lo roba. En un mundo donde la mayoría de la población nunca verá al emperador en persona, la moneda es un medio de comunicación masivo, el rostro en el metal es una promesa. Yo mando aquí. Y si el metal circula, la promesa se vuelve cotidiana. Para Maximiano, esto es una afrenta directa. Occidente es su teatro, su responsabilidad, su orgullo. Un emperador que tolera una secesión pierde algo más que territorio. Pierde el aura. Y el aura, en el siglo III, es casi tan importante como las legiones, porque las legiones siguen al que parece inevitable, al que parece destinado, al que parece invencible. La respuesta imperial se prepara con la lentitud de lo difícil. No basta con reunir soldados, hay que reunir barcos, hay que entrenar tripulaciones. Hay que coordinar puertos en la costa gala, asegurar suministros, construir o reparar naves capaces de cruzar un canal que puede ser amable por la mañana y mortal por la tarde. El Atlántico no respeta la disciplina romana, no entiende de edictos. Se habla de una expedición de Maximiano contra Caraucio que fracasa. Las fuentes no se ponen de acuerdo en los detalles, y esa falta de detalle es, en sí misma, un retrato. Cuando una operación sale mal, el relato oficial se vuelve brumoso, como el propio canal. Tormentas, mala suerte, problemas logísticos.
Lo que importa es el resultado. Caraucio sigue ahí, y cada año que sigue ahí, su usurpación se normaliza. Mientras tanto, el Rin no espera. El Rin nunca espera. En la frontera, la guerra es una rutina. No hay grandes batallas que decidan todo. Hay incursiones, contraincursiones, castigos, reconstrucción de fortines, vigilancia de vados, persecución de bandas que cruzan el río cuando baja el nivel o cuando el hielo lo convierte en puente. Los alamanes, los francos, confederaciones que no son estados pero que aprenden rápido, prueban la frontera como se prueba una cerradura. Una noche aquí, otra allá, buscando el punto débil. Maximiano vive en ese ritmo. Su corte no es un palacio fijo, es un campamento que se desplaza. Mediolanum, Treveris, ciudades que se vuelven centros imperiales, no por tradición, sino por necesidad. Treveris, cerca del Rin, es un lugar donde el poder se siente en el aire. Talleres de armas, depósitos de grano, establos, oficinas, donde escribas redactan órdenes que viajan por calzadas a toda velocidad, mensajeros que llegan cubiertos de polvo, con la cara marcada por el viento, oficiales que discuten mapas sobre mesas de madera, el emperador que escucha, decide, firma, y luego sale a mostrarse, porque el ejército necesita ver al hombre que encarna el mando. La administración, en este mundo, es logística. El imperio se sostiene con listas. Listas de raciones, de caballos, de armas, de pagos. Se sostiene con almacenes, con carreteras seguras, con la capacidad de mover trigo desde regiones tranquilas a regiones en guerra. Y se sostiene con disciplina, porque un ejército hambriento es un ejército que saquea a sus propios súbditos. Y cuando el ejército saquea a sus propios súbditos, el Estado se convierte en su propio enemigo. Maximiano, el soldado, entiende esa verdad sin necesidad de teoría. La entiende en la práctica. Si no hay suministro, no hay campaña. Si no hay campaña, la frontera se abre. Si la frontera se abre, el prestigio se derrumba. Y el prestigio, otra vez, es la moneda invisible del poder. Diocleciano, desde Oriente, está haciendo algo paralelo. Está endureciendo el Estado. Multiplica provincias para que ningún gobernador sea demasiado poderoso. Separa, en muchos casos, funciones civiles y militares para evitar que un solo hombre controle impuestos y legiones. Reorganiza la recaudación. Intenta fijar un sistema más predecible. No es una reforma romántica, es una reforma de supervivencia. El imperio ya no puede permitirse improvisar cada año, pero toda reforma necesita un brazo que la haga real. En Occidente, ese brazo es Maximiano. Él es quien garantiza que los recaudadores puedan trabajar sin ser degollados en un camino rural. Él es quien asegura que las ciudades no se conviertan en islas amuralladas desconectadas del campo. Él es quien mantiene el Rin como una línea, no como una puerta abierta. Y sin embargo, el caso Caraucio demuestra un límite técnico sí, la dificultad naval, pero también un límite político. Un usurpador puede sobrevivir si controla un espacio donde el poder central no puede llegar rápido. Britania, con flota, es eso. Y además, Caraucio no es un bárbaro, es un romano en el sentido funcional. Habla el lenguaje del imperio, usa sus símbolos, acuña su moneda, se presenta como parte del orden, no como su negación. Es una usurpación con traje oficial. Esa clase de amenaza es la más peligrosa porque confunde, porque obliga a Roma a admitir que su legitimidad ya no es un hecho natural, sino una construcción que puede ser imitada. Si cualquiera con ejército y dinero puede acuñar moneda y llamarse Augusto, entonces el título pierde su magia. Y si el título pierde su magia, la púrpura se vuelve solo tela. Maximiano no puede permitir eso, pero tampoco puede resolverlo solo. Ahí se siente el peso de un imperio demasiado grande para un solo par de manos. Incluso si esas manos son las de Hércules, dos Augustos, Diocleciano y Maximiano, ya han sido un avance frente al caos anterior, pero el mapa sigue produciendo crisis simultáneas. El Danubio, el Rin, el Oriente Persa, el interior rural, el mar, todo a la vez. Siempre la solución que Diocleciano prepara y que Maximiano acepta porque en ese momento le conviene, es ampliar el sistema, no dividirlo por debilidad, sino multiplicarlo por control. Si el poder se reparte, se responde más rápido. Si se responde más rápido, se evita que un Caraucio se convierta en costumbre. En 293, la tetrarquía se formaliza. 4 gobernantes, 2 Augustos arriba, 2 Césares abajo, no como simples ayudantes, sino como herederos designados, como piezas de un mecanismo de sucesión.
La idea es casi escandalosa para la tradición romana. Que el poder no sea una lotería de espadas, sino un relevo programado, que la púrpura pueda pasar de hombro en hombro sin que el imperio se desangre. Para Maximiano, esto significa aceptar un César propio, un subordinado de alto rango en Occidente, Constancio Cloro. Constancio no es un aristócrata de salón, es un militar con experiencia, un hombre que ha servido en campañas, que conoce la frontera, que sabe moverse entre tropas. Su apodo, Cloro, sugiere palidez, quizá un rasgo físico, quizá una forma de distinguirlo en un mundo donde los nombres se repiten. Lo importante es que es competente, y en la tetrarquía, la competencia es una virtud política. La relación entre Maximiano y Constancio es, en teoría, clara. El Augusto manda, el César ejecuta y aprende. Pero en la práctica, cada César es también un futuro Augusto, un hombre que acumula prestigio, que gana lealtades, que se acostumbra a ser aclamado. La tetrarquía intenta domesticar esa acumulación dentro de un marco. Sí, ganarás gloria, pero la ganarás como parte de un colegio, no como un lobo solitario. Sí, tendrás ejército, pero tu ejército será una pieza del conjunto. Es una idea brillante y frágil, porque el ejército por naturaleza personaliza. Los soldados siguen al hombre que ven, al que reparte donativos, al que comparte el frío, al que castiga con justicia o con miedo, siguen al comandante que los lleva a la victoria y los trae de vuelta vivos. La lealtad institucional es un ideal. La lealtad personal es una costumbre antigua. Maximiano, que ha vivido de esa costumbre, ahora debe convivir con un sistema que intenta reemplazarla por reglas, y mientras tanto, el trabajo no se detiene. Constancio recibe, entre otras, la misión más urgente y simbólica: resolver el problema del canal, recuperar lo que Caraucio ha convertido en un pequeño imperio marítimo, y eso implica, primero, recuperar la costa gala que sirve de puente, porque Caraucio no solo controla Britania, también tiene posiciones en el norte de la Galia, puertos, puntos de apoyo. Sin esos puntos, Britania se vuelve más aislada, y un usurpador aislado es un usurpador que empieza a asfixiarse. La guerra contra Caraucio, entonces, no es un choque frontal inmediato, es un estrangulamiento, un cierre de puertos, una presión constante, un trabajo de ingeniería militar y de paciencia. Se reconstruyen instalaciones, se refuerzan guarniciones, se asegura la costa, se prepara una flota con más método, se entiende que no se puede improvisar el mar. Maximiano, mientras tanto, sigue sosteniendo el resto del occidente, y ese resto es enorme. El Rin exige presencia, Italia exige atención simbólica, África, aunque más tranquila, es vital por el grano. Hispania, aunque lejana, no puede sentirse abandonada. El emperador occidental vive con la sensación de que cualquier vacío se llena con un usurpador, porque el siglo III ha enseñado esa lección una y otra vez. El poder que no se muestra, se pierde. En ese contexto, la propaganda tetrárquica se vuelve más intensa, más sistemática, monedas con leyendas de concordia. Concordia Augustorum, Concordia Militum, inscripciones que repiten la idea de unidad, imágenes de los emperadores juntos, casi indistinguibles, como si fueran una sola entidad con 4 rostros. Es un mensaje dirigido tanto al pueblo como al ejército. No hay fisuras, no hay rivalidad, no hay oportunidad para el aventurero, y sin embargo, la propia necesidad de repetirlo revela el miedo. Si todo fuera naturalmente estable, no haría falta insistir tanto. Maximiano, como Herculius, encarna la parte física de ese mensaje. Su figura es la del ejecutor, el que castiga a los rebeldes internos, el que mantiene a raya a los germanos, el que, cuando el mar se vuelve un problema, intenta convertirlo también en un campo de batalla romano. Su nombre en las monedas no es solo un nombre, es una garantía de fuerza, pero la fuerza tiene un límite cuando se enfrenta a un enemigo que no juega en el mismo tablero. Caraucio no ofrece una batalla campal en tierra, no se deja atrapar en un valle, no se presenta ante una línea de escudos, se esconde en el agua, aparece donde quiere, controla el ritmo, y eso desespera a un emperador formado en la lógica de la campaña terrestre, donde el control del terreno es control del destino. La frustración, en política, es peligrosa, porque empuja a decisiones precipitadas, y la tetrarquía, precisamente, intenta evitar la precipitación. Quiere que el poder sea frío, calculado, casi mecánico, quiere que el emperador sea menos un caudillo impulsivo y más un administrador supremo de la guerra. Maximiano se adapta porque no tiene alternativa.
y porque en esos años el sistema le da lo que necesita. Un marco donde su papel es claro y su prestigio está protegido. Él es el Augusto de Occidente, él es el Hércules. Él es el hombre que hace el trabajo sucio, mientras Diocleciano, el Júpiter, diseña el orden. Pero incluso en esa complementariedad hay una sombra, porque el sistema, al crear Césares, está creando reemplazos. Está diciendo, sin decirlo, que ningún hombre es imprescindible, que incluso Hércules puede ser sustituido por otro Hércules más joven, más obediente al guión, más dispuesto a aceptar que la púrpura es una prenda que se pone y se quita. En los campamentos del Rin, esa idea debe de sonar extraña. Allí, la autoridad se mide en presencia, en cicatrices, en el tono de voz que hace callar a un centurión, en la capacidad de mirar una línea de bosque y saber si detrás hay una emboscada. La sucesión programada es un concepto de oficina. El ejército, aunque lo acepte por disciplina, lo siente como algo ajeno. Y aún así, durante estos años funciona. Funciona porque Maximiano sigue ganando, porque el Rin no se rompe, porque la Galia, aunque tensa, no se desintegra, porque el Estado, endurecido por Diocleciano, empieza a recaudar con más regularidad, porque la maquinaria tetrárquica, por primera vez en décadas, ofrece una sensación de continuidad. Esa continuidad se paga con dureza, con impuestos más estrictos, con controles más severos, con una administración que llega más lejos, con un ejército que exige más. La gente común lo siente en la mesa, en el grano que se va, en el ganado requisado, en el hijo que es reclutado. La estabilidad imperial no es gratis, se compra con la vida cotidiana de millones. Maximiano, el soldado, no se detiene a filosofar sobre ese costo, lo asume como parte del mundo. Para él, el imperio es una fortaleza sitiada, y una fortaleza sitiada no discute el precio de la piedra. La coloca donde hace falta, pero el caso Caraucio sigue ahí, como una espina que no se puede ignorar, un emperador paralelo, con moneda, con flota, con propaganda, un recordatorio de que el poder romano, incluso cuando se organiza en cuatro, puede ser desafiado por un hombre que entiende el punto débil del mapa, y entonces ocurre algo que, en la lógica del siglo III, es casi inevitable. Caraucio cae, pero no por una gran victoria romana inmediata, sino por la violencia interna de su propio régimen. Es asesinado por su ministro de Finanzas, Alecto, que toma el poder, un cambio de manos dentro de la usurpación, un golpe palaciego en una isla. La secesión continúa, pero se revela su fragilidad. No es un estado sólido, es un mando militar sostenido por dinero y miedo. Para Maximiano y Constancio, eso es una oportunidad, porque un régimen que cambia de líder por asesinato es un régimen que ha mostrado su grieta, y la tetrarquía, que se presenta como orden, puede explotar esa grieta con paciencia. Maximiano, mientras su César prepara el cierre del cerco, sigue siendo el rostro del poder occidental. Sigue recorriendo rutas, inspeccionando tropas, asegurando que el Rin no se convierta en un espectáculo de humo y saqueo. Sigue siendo el hombre que, cuando se presenta, hace que los oficiales enderecen la espalda y que los soldados golpeen el escudo con la lanza. Y cada vez que esa aclamación suena, cada vez que el nombre de Maximiano se grita en un campamento húmedo, la púrpura se pega un poco más a la piel, porque el título, para un hombre así, no es un cargo, es una identidad, es la prueba de que su vida, años de barro, de sangre, de órdenes cortas, ha tenido sentido. La tetrarquía, sin embargo, no está construida para identidades, está construida para funciones, para relevos, para que el imperio no dependa del temperamento de un solo hombre, por fuerte que sea. Y en esa diferencia, silenciosa todavía, se está formando una tragedia. Por ahora, Maximiano sigue siendo necesario, el Hércules que sostiene Occidente, mientras el sistema se endurece, el ejecutor que convierte reformas en realidad, el emperador que entiende que el imperio no se gobierna desde un trono, sino desde una línea de marcha, pero el mar, el Rin, las revueltas rurales, los usurpadores con moneda propia, todo eso le está enseñando una lección que no quiere aprender, que la fuerza, por sí sola, no basta cuando el poder se vuelve una máquina, y que una máquina, cuando decide cambiar de pieza, no se detiene a preguntar si esa pieza quiere seguir siendo parte del mecanismo. En el año 293, cuando el sistema de 4 cabezas se vuelve norma y no experimento, la púrpura deja de ser un premio y empieza a parecerse a un uniforme, se viste por función, se arranca por reglamento. Y eso, para un hombre como Maximiano, es casi una blasfemia íntima. Aunque todavía no lo sepa con claridad,
La tetrarquía no nace en un templo ni en un senado, nace en los caminos, en los cuarteles, en las oficinas donde se cuentan sacos de trigo y se registran mulas, nace del cansancio de un imperio que ha visto demasiados emperadores morir demasiado rápido y que ha aprendido, a golpes, que la improvisación es una forma elegante de suicidio. Diocleciano lo entiende con una frialdad casi matemática. Si el poder se concentra en una sola persona, el mapa lo devora. Si se reparte, el mapa se vuelve manejable. 2 Augustos, 2 Césares. Un colegio, una cadena de mando, una sucesión prevista. Y ahí está Maximiano, el Hércules occidental, aceptando que bajo su sombra se coloque un hombre destinado a reemplazarlo. Constancio Cloro no llega como un adorno, llega como herramienta, como respuesta a una humillación que todavía escuece. Britania y parte del litoral del norte de la Galia fuera del control directo, con moneda propia y con un emperador que se atreve a hablar de concordia mientras rompe la unidad. Caraucio I, Alecto después, un estado pirata con gramática romana. La tetrarquía, para funcionar, necesita que cada pieza tenga un territorio, un ejército, una misión. Y la misión de Constancio es clara: cerrar el puño sobre el canal, recuperar la costa, cortar el aire a la usurpación, hacer que Britania vuelva a ser provincia y no fortaleza enemiga. Maximiano, en teoría, sigue siendo el dueño del tablero occidental. En la práctica, empieza a compartir el tablero con un jugador que aprende rápido, y eso cambia el aire en la corte itinerante, cambia el tono de las órdenes, cambia incluso la manera en que se escribe el poder, porque el poder tetrárquico se escribe, se imprime, se acuña, se repite hasta el cansancio. Las monedas, que antes podían mostrar a un emperador como individuo, ahora insisten en la idea de conjunto, rostros parecidos, barbas parecidas, miradas parecidas, leyendas que suenan como consignas. Concordia, pietas, virtus, felicitas temporum. La propaganda no es un lujo, es un pegamento. Si el imperio se sostiene por la fuerza necesita un relato que la haga aceptable. Y si hay 4 emperadores, el relato debe convencer a todos, soldados, burócratas, comerciantes, campesinos, de que no hay 4 ambiciones, sino una sola voluntad repartida. Maximiano, que ha vivido de la aclamación directa, de la relación casi física con el ejército, ahora se ve convertido en símbolo dentro de un sistema de símbolos. Herculius, sí, el brazo, el ejecutor, el que aplasta. Pero también, cada vez más, una figura dentro de un programa, y el programa tiene una palabra que a un soldado veterano le suena extraña. Abdicación. No todavía, todavía falta, pero ya está en el aire, como una orden escrita con tinta invisible. Mientras tanto, el trabajo sigue, siempre sigue. En Occidente, la frontera del Rin no se calma, porque en un despacho se haya inventado una arquitectura política. Los francos no leen edictos, los alamanes no respetan ceremonias. El río sigue siendo una línea viva, una cicatriz húmeda, con nieblas que se levantan al amanecer y con patrullas que avanzan escuchando el crujido de ramas al otro lado. Los fuertes se reparan, los caminos se vigilan, los almacenes se llenan y se vacían. La guerra, aquí, es administración con sangre. Maximiano continúa moviéndose entre Mediolanum y Treveris, entre Italia y la Galia, como un emperador que no puede permitirse el lujo de estar quieto. Su presencia es parte del sistema de defensa. Un Augusto ausente es una invitación, un Augusto visible es una advertencia, pero ahora, con Constancio como César, la visibilidad se reparte, y eso es nuevo, porque el ejército, aunque obedezca al colegio, sigue siendo humano. Mira, compara, recuerda. Un soldado que recibe donativum de Constancio y luego ve a Maximiano pasar, no puede evitar medirlos. Un oficial que asciende bajo Constancio y luego es llamado a servir bajo Maximiano, no puede evitar pensar en el futuro. La tetrarquía quiere que el futuro sea un calendario, el ejército tiende a convertirlo en una apuesta. Constancio empieza por donde se gana una guerra marítima. Por la costa. No se trata de cruzar el canal de inmediato, como si fuera un río cualquiera. Se trata de quitarle a Alecto los dedos con los que se agarra al continente. Puertos, estuarios, depósitos, puntos de embarque, lugares donde se puede reparar una nave, almacenar brea, secar velas, reclutar marineros. La costa del norte de la Galia no es un escenario heroico, es barro, es viento, es sal que se mete en la ropa y en las heridas, es madera que se hincha y se agrieta,
es el olor de algas podridas en bajamar. Allí, la logística es más cruel que en tierra firme. Si falta cuerda, un barco no sale. Si falta brea, el casco filtra. Si falta grano, la tripulación se amotina, y la tripulación, a diferencia de una legión, no se puede improvisar en una semana. Un marinero se hace con años, con tormentas, con miedo. Constancio, con paciencia, va cerrando el cerco. Recupera Boulogne, según la tradición, un punto clave, fortifica, asegura, y cada puerto recuperado es una puerta que se cierra para Alecto. Cada almacén que vuelve a manos imperiales es un día menos de autonomía para la isla. Maximiano observa, apoya, mantiene el resto del frente, y sin embargo hay algo que se desplaza bajo sus pies. El prestigio de la gran solución ya no se concentra en él. La victoria que se prepara contra la usurpación britana, esa espina clavada desde los tiempos de Caraucio, se está convirtiendo en la victoria de su César, y en la tetrarquía la victoria es capital político, es moneda, es legitimidad. El sistema pretende que la legitimidad venga de la regla, de la adopción política, de la designación, pero la realidad romana es terca. La legitimidad también viene del éxito, del botín, del rumor de que ese hombre trae la fortuna, y la fortuna, en el ejército, es casi una divinidad práctica. Cuando finalmente llega el golpe decisivo, alrededor del 296, el relato tiene algo de épica y algo de accidente. La invasión de Britania se organiza en varias flotillas, el canal no es un camino recto, es un animal. La niebla puede separar escuadras, el viento puede empujar a una flota hacia un punto inesperado, y aún así, la operación funciona. Alecto es derrotado, muere, sus tropas se dispersan. Londinium, la ciudad que hoy imaginamos con piedra y orden, entonces es un lugar de madera, humo y comercio, y recibe a los imperiales como se recibe a un poder que vuelve, con alivio, con miedo, con cálculo. Hay un detalle que los cronistas conservan porque huele a verdad. Bandas de mercenarios francos, al servicio de Alecto, quedan sueltas, y empiezan a saquear por su cuenta, como si la derrota hubiera liberado su instinto, y entonces las tropas de Constancio, o de sus subordinados, entran en Londinium y los masacran. No por crueldad gratuita, sino por mensaje, la ciudad debe entender que el orden ha regresado, que el saqueo ya no es moneda aceptable, que el imperio, cuando vuelve, vuelve con espada y con contabilidad. Para Maximiano, esa victoria es una mezcla amarga, es la reparación de una herida occidental, es el cierre de una secesión humillante, es, también, el ascenso definitivo de Constancio como figura de primer nivel. El César ya no es solo un subordinado, es el hombre que devolvió Britania, y el sistema tetrárquico, que se alimenta de símbolos, se apresura a absorber el símbolo. Monedas, inscripciones, títulos. La victoria se convierte en propiedad del colegio, no de un individuo. Pero los soldados, en sus conversaciones nocturnas, saben quién estuvo allí, saben quién cruzó el agua, saben quién repartió el donativo. Maximiano sigue siendo Augusto, sigue siendo Herculius. Pero el mundo se está llenando de Hércules jóvenes, y mientras Occidente se reorganiza, Diocleciano continúa endureciendo el Estado con una energía que parece inagotable. Provincias más pequeñas, más gobernadores, más capas administrativas, separación de mandos, recaudación más sistemática. Un imperio que se vuelve, cada vez más, una máquina de extracción y de defensa. La máquina necesita previsibilidad, y la previsibilidad necesita una sucesión sin guerra civil. Ahí está el corazón del invento tetrárquico. No basta con ganar batallas, hay que ganar el futuro. Para eso, Diocleciano hace algo que en Roma suena casi antinatural. Convierte la sucesión en un acto de voluntad, no de azar. Los césares no son hijos biológicos, son hijos políticos, adoptados por el sistema. Y para que esa adopción sea creíble, se refuerza con matrimonios, con vínculos familiares fabricados, como se fabrican alianzas entre casas nobles. Constancio, por ejemplo, se vincula a la familia imperial. Maximiano también. Su casa se vuelve parte del mecanismo, y aquí aparece una figura que por ahora es solo una pieza doméstica, pero que pronto será dinamita. Fausta, hija de Maximiano. En los palacios y residencias imperiales, donde el mármol convive con el olor a cuero de los guardias y con el humo de las cocinas, las mujeres de la familia no son simples acompañantes, son puentes, son garantías, son rehenes de lujo. Un matrimonio imperial no es romance, es arquitectura. Maximiano, que ha pasado la vida entre campamentos, entiende el valor de esos puentes.
Aunque quizá los desprecie en el fondo, él confía en la espada, pero la tetrarquía confía en la red, y la red, para ser red, debe tensarse. A finales del siglo III y comienzos del IV, el sistema parece funcionar, las fronteras aguantan, las usurpaciones se reducen, la moneda se estabiliza en parte, la administración se vuelve más presente, más intrusiva, la gente se queja, pero el imperio no se deshace. Después de décadas de caos, eso ya es una victoria. Maximiano, en ese contexto, es un pilar que, sin embargo, empieza a sentir el peso de la propia estructura, porque un pilar no decide, sostiene, y entonces llega el año 305, Diocleciano, enfermo, cansado, quizá convencido de que su obra solo sobrevivirá si él mismo demuestra que el poder puede dejarse, decide abdicar, y no abdica solo. Obliga o persuade con una fuerza que en el mundo romano equivale a obligación, a Maximiano a hacer lo mismo. Es un acto sin precedentes en su escala. Un emperador romano que renuncia voluntariamente ya es raro. Dos emperadores que renuncian a la vez, como si siguieran un protocolo, es casi una revolución silenciosa. La púrpura, esa tela pesada cargada de siglos de sangre, se arranca de los hombros como si fuera una capa de campaña, se dobla, se guarda, se entrega. Y ahí está Maximiano, el hombre que ha vivido como si el mando fuera su respiración, aceptando que le quiten el aire. Se puede imaginar la escena no como teatro, sino como incomodidad, el gesto ritual, las palabras medidas, los oficiales mirando sin entender del todo, los soldados murmurando. Porque el ejército romano está acostumbrado a ver emperadores morir, ser asesinados, caer en batalla, ser depuestos, pero verlos renunciar, eso es otra cosa. Eso sugiere que el poder ya no es solo fuerza, que hay una regla por encima del músculo. Para Diocleciano, esa regla es la salvación del imperio. Para Maximiano, es una amputación. Los nuevos Augustos son Constancio en Occidente y Galerio en Oriente. Los nuevos Césares, Severo y Maximino Dacia. La máquina sigue, el relevo se cumple, el calendario avanza. Y Maximiano, de pronto, es un hombre sin función. Se retira. Se habla de Lucania, en el sur de Italia, como lugar de retiro. Villas, jardines, mar, un paisaje que para un veterano de frontera puede parecer irreal, casi ofensivo en su calma, el sonido de las olas en lugar del choque de armas, el olor a pino y a sal en lugar de sudor y hierro, la vida de un aristócrata, no de un comandante. Pero Maximiano no es un aristócrata, es un soldado que llegó a la cima por la espada, y la espada, cuando se cuelga en la pared, no se convierte en adorno, se convierte en recordatorio. La tetrarquía ha intentado hacer del retiro una etapa normal, un emperador que deja el poder y vive como particular, como ejemplo de disciplina. Diocleciano lo hará en su palacio de Split, cultivando, dicen, coles, una imagen casi cómica por contraste, el hombre que gobernó el mundo contando verduras. Maximiano no tiene esa paz, no tiene esa distancia, porque su identidad no está en la administración, ni en la idea, ni en el diseño del sistema. Está en el acto de mandar, y el mundo, por supuesto, no se queda quieto para respetar el retiro de nadie. En el 306 muere Constancio Cloro en Eboracum, en Britania, en York, muere en campaña, como mueren muchos emperadores, lejos de Roma, rodeado de soldados, con el frío del norte metiéndose en los huesos, y en ese instante, la máquina tetrárquica recibe un golpe que revela su fragilidad, porque el sistema dice una cosa. Cuando muere un Augusto, el César asciende, y se nombra un nuevo César según el plan, pero el ejército, en York, hace otra cosa. Aclama a Constantino, hijo de Constancio, como emperador. La sangre, esa vieja lógica romana, vuelve a colarse por la rendija. Constantino no es un desconocido, ha estado en la corte de Diocleciano, ha visto el poder desde dentro, ha aprendido el lenguaje de la propaganda y el valor de la paciencia, pero ahora tiene algo más fuerte que cualquier edicto. Tiene la aclamación de las tropas, y en Roma la aclamación es un hecho que luego se viste con legalidad. Galerio, en Oriente, intenta encajar el hecho dentro del sistema. Reconoce a Constantino, pero como César, no como Augusto. Un compromiso, un parche. La máquina cruje, pero no se rompe del todo. Y en Italia, en Roma, ocurre otra explosión. Magencio, hijo de Maximiano, es proclamado en octubre del 306, no por el colegio tetrárquico, no por designación, por la ciudad, por la guardia pretoriana, por sectores que sienten que el nuevo orden los ha marginado, que ha trasladado el centro de gravedad
a ciudades de frontera, a Treveris, a Mediolanum, lejos del viejo corazón simbólico. Roma, que ya no es capital efectiva, sigue siendo capital emocional, y cuando se siente ignorada, muerde. Magencio se presenta como defensor de Roma, de sus privilegios, de su dignidad, y de pronto, el tablero occidental se llena de nombres nuevos y viejos. Constantino en el norte, Magencio en Italia, Severo como Augusto, designado por el sistema, Galerio intentando mantener el control desde lejos, y Maximiano, el retirado, escucha el ruido. La púrpura, que se suponía doblada y guardada, vuelve a brillar en su imaginación como una prenda que llama, porque si su hijo está en el poder, ¿cómo va a quedarse él en una villa mirando el mar? ¿Cómo va a aceptar que otros decidan el destino de Italia, de Roma, de su propia casa? Sale del retiro, vuelve, y su regreso no es el de un anciano resignado, es el de un hombre que cree que todavía puede imponer orden con su sola presencia. Se presenta junto a Magencio, recupera el título, se deja aclamar, la púrpura vuelve a sus hombros como si nunca se hubiera ido. Pero el mundo del 306 no es el mundo del 286. Ya no basta con ser fuerte. Hay demasiadas piezas, demasiados ejércitos, demasiadas legitimidades en competencia, y sobre todo hay un sistema, aunque esté herido, que todavía pretende ser el árbitro. Galerio envía a Severo contra Magencio, Severo avanza hacia Italia, y aquí aparece un detalle que revela la naturaleza real del poder. Muchas de las tropas de Severo habían servido antes bajo Maximiano, lo recuerdan. Le deben ascensos, le deben botín, le deben vida. Cuando Maximiano se presenta, cuando habla, cuando promete, esas tropas vacilan, y la vacilación en una campaña es muerte. Severo es derrotado, capturado, termina muerto, en circunstancias que las fuentes narran con variaciones, pero con un final claro. El Augusto designado por la máquina cae ante la fuerza combinada de la ciudad rebelde y del viejo emperador que se negó a desaparecer. Por un momento parece que Maximiano ha demostrado que la tetrarquía, sin su disciplina, es papel, que el músculo todavía manda, pero ese momento dura poco, porque el músculo, sin red, se queda solo. Magencio y Maximiano, padre e hijo, comparten el poder como se comparte un arma entre dos manos que no confían una en la otra. Magencio necesita el prestigio militar del padre, Maximiano necesita el trono que el hijo le ofrece como excusa para volver. Pero ambos quieren ser el centro, ambos quieren ser el nombre principal en las aclamaciones. Y en Roma, donde la política es teatro y cuchillo, esa tensión se siente en cada ceremonia, en cada reparto de donativos, en cada aparición pública. Maximiano, además, entiende que Italia sola no basta, necesita aliados, necesita reconocimiento, necesita que su regreso no sea solo una rebelión familiar, sino una pieza aceptable en el tablero imperial, y entonces mira hacia el norte, hacia Constantino. Constantino controla la Galia y Britania, el ejército del Rin, la maquinaria occidental heredada de Constancio. Es joven, ambicioso, y sobre todo está en una posición que Maximiano reconoce. La posición del hombre que puede decidir el futuro si juega bien. En el 307, Maximiano viaja para encontrarse con él, y la alianza se sella como se sellan las alianzas en Roma. Con matrimonio, Fausta, hija de Maximiano, se casa con Constantino. Es un gesto cargado de significado. Maximiano se convierte en suegro del hombre que muchos ya ven como el futuro. Constantino, a su vez, recibe un vínculo con la vieja legitimidad tetrárquica. Con el nombre de un Augusto, que fue nombrado por Diocleciano, la sangre y la regla se abrazan, aunque sea por conveniencia. Maximiano, además, concede a Constantino el título de Augusto, o al menos lo trata como tal, elevándolo en dignidad. Es una manera de comprar lealtad, de decir, yo te reconozco, tú me sostienes. En un mundo donde los títulos son armas, regalar un título es disparar una bala que luego puede volverse contra ti, porque Galerio, desde Oriente, no acepta ese juego. Para él, Maximiano es un abdicado que ha roto el pacto, Magencio es un usurpador, Constantino es un César tolerado, no un Augusto autónomo. La red tetrárquica se tensa hasta el límite. Y entonces llega Carnuntum. En el 308, Carnuntum no es Roma, no es un lugar de mármol y memoria, es un punto militar en el Danubio, un lugar donde el imperio se siente como frontera, como barro y disciplina. Allí se reúnen Diocleciano, sacado de su retiro, Galerio y otros actores del poder para intentar recomponer el tablero. La imagen es poderosa.
El arquitecto del sistema vuelve, no para gobernar, sino para corregir. Como un ingeniero que regresa a una máquina que otros han empezado a usar mal, en Carnuntum, Maximiano es desautorizado, se le exige otra vez que renuncie, que deje la púrpura, que vuelva a ser particular, se reorganiza el poder. Licinio es nombrado Augusto para Occidente, en lugar de reconocer a Magencio. Constantino queda, oficialmente, en un rango inferior al que desea, Magencio queda fuera del sistema, declarado enemigo. La conferencia pretende restaurar la regla, pero lo que hace, en realidad, es mostrar que la regla ya no puede imponerse sin fuerza, y que la fuerza ya no está unificada. Para Maximiano, Carnuntum es una humillación personal. Lo obligan a desvestirse de nuevo, a arrancarse la púrpura por segunda vez, y la segunda vez duele más, porque ya no es un acto fundacional, como en 305, sino un castigo, una corrección, un tú ya no. Diocleciano, el viejo Júpiter, le habla desde la autoridad del creador del sistema, y Maximiano, el Hércules, tiene que tragar saliva y obedecer, o fingir que obedece, porque obedecer de verdad, para él, es morir en vida. Regresa, otra vez, a la sombra, pero ya no a una sombra tranquila, ahora es una sombra llena de resentimiento, de cálculo, de necesidad. Su hijo Magencio sigue en Roma, gobernando como puede, consolidando su propio régimen, desconfiando del padre que ya intentó eclipsarlo. Constantino, en el norte, es aliado por matrimonio, pero no por naturaleza. Licinio aparece como nuevo Augusto designado, un hombre que no le debe nada a Maximiano. Galerio sigue siendo el árbitro oriental, aunque su autoridad también se erosiona. Maximiano está rodeado de poder, pero no lo posee. Y entonces ocurre lo más romano de todo. El viejo emperador empieza a buscar una grieta. En algún momento después de Carnuntum, Maximiano se instala cerca de Constantino, en la Galia, no como gobernante, sino como suegro, como figura venerable, como antiguo Augusto que todavía puede aportar prestigio. Es una posición ambigua, y la ambigüedad, en política, es veneno lento. Constantino es joven, pero no ingenuo. Ha visto la corte de Diocleciano, ha visto cómo se fabrican títulos y cómo se destruyen. Sabe que un hombre como Maximiano no se resigna. Sabe que la púrpura, una vez probada, deja una sed, y Maximiano, por su parte, mira a Constantino y ve algo que le inquieta. Un militar que no solo sabe mandar, sino también esperar, un hombre que entiende la propaganda, que entiende la legalidad como herramienta, que puede sonreír mientras afila el cuchillo. Maximiano no sabe vivir en ese mundo de sonrisas largas, él viene de órdenes cortas. La tensión crece en silencio, se alimenta de rumores, de conversaciones en pasillos, de oficiales que se preguntan quién manda realmente, de veteranos que recuerdan al viejo Hércules y se sienten tentados por su nombre, de la idea, siempre presente, de que un emperador puede nacer en una tarde si el ejército lo aclama. Y Maximiano, que ya ha vuelto 2 veces del retiro, empieza a creer que puede volver una tercera. La ventana se está cerrando. Él lo siente. La generación nueva está tomando el tablero. Constantino, Magencio, Licinio, Maximino Dacia, hombres con sus propios ejércitos, sus propias redes, sus propias ambiciones. Maximiano envejece. Y en Roma, en el poder, en la guerra, en la propaganda, la edad no es sabiduría, es vulnerabilidad, si no va acompañada de control directo. Por eso la púrpura se convierte en trampa, porque cuanto más intenta ponérsela, más evidente se vuelve que ya no le pertenece. Y cuanto más evidente se vuelve, más desesperado se vuelve el intento. En esos años, Maximiano es el ejemplo viviente de lo que la tetrarquía quería evitar. El emperador que no acepta el retiro, que rompe, el guión que convierte la sucesión en conflicto, pero también es el recordatorio de por qué el sistema existía. Porque el poder militar, sin reglas, se multiplica en guerras civiles, y sin embargo, las reglas, sin aceptación, son tinta. Maximiano ha pasado la vida siendo el hombre que ejecuta, el que sostiene, el que aplasta. Ahora vive en un mundo donde el poder se sostiene con alianzas, con conferencias, con títulos negociados, con matrimonios, con propaganda, que convierte a los emperadores en imágenes intercambiables. Él no es intercambiable, él no quiere serlo. Y esa negativa, esa incapacidad de desaparecer, lo empuja hacia el borde. Porque en el Imperio Romano tardío, el hombre que ya no encaja en la máquina no se convierte en jubilado respetado, se convierte en problema, un problema con nombre, con pasado, con púrpura doblada en el armario, esperando la próxima vez que alguien, en un momento de caos,
crea necesitar al viejo Hércules para sostener el mundo un poco más. En el 310, el aire en la Galia no huele a Roma, huele a madera húmeda, a establo, a hierro trabajado en frío, huele a frontera, a campamento que se levanta y se desmonta, a un poder que no se sienta en un trono fijo, sino que cabalga, inspecciona, castiga, recompensa. Constantino gobierna así, con el cuerpo en movimiento, con la mirada puesta en el Rin, con la corte convertida en caravana de escribanos, guardias, armeros, cocineros, mensajeros que llegan cubiertos de polvo y se van sin dormir. Y en esa caravana, como una sombra demasiado grande para ser decorativa, viaja Maximiano. No es un simple anciano ilustre, no es un ex que se ha resignado, es un hombre que fue Augusto cuando Constantino todavía era un nombre secundario en los pasillos de Nicomedia, un hombre que se acostumbró a que el mundo se ordenara cuando él levantaba la mano, un hombre al que le arrancaron la púrpura 2 veces y que, aún así, sigue sintiendo en los hombros el peso de esa tela como si fuera piel propia, la púrpura imperial. Esa prenda que en la imaginación romana no es ropa, es destino. Se viste y se arranca y se vuelve a buscar. Y cada vez que vuelve, aprieta más. Constantino lo tolera porque le conviene, porque Maximiano es un puente hacia una legitimidad que todavía importa. La de Diocleciano, la de la tetrarquía, la de los años en 1920 que el imperio parecía haber encontrado un método para no devorarse a sí mismo. Además, Maximiano es suegro, Fausta está en el centro de esa alianza, y en la política romana el parentesco no es intimidad, es contrato, un contrato que se firma con banquetes, pero se ejecuta con legiones. Maximiano, por su parte, se dice que también le conviene, que al lado de Constantino puede conservar dignidad, influencia, quizá un papel, pero la dignidad sin mando es una palabra hueca para un soldado viejo, y la influencia, si no se puede convertir en órdenes, se vuelve frustración. El problema es que Constantino no es Magencio. Con Magencio, Maximiano había probado el sabor de la cogobernanza familiar, esa mezcla de afecto y rivalidad que termina siempre en sospecha. Con Constantino, la relación es más fría, más calculada. Constantino escucha, sonríe, asiente, y decide solo. En la Galia, el poder se ve en detalles que un veterano como Maximiano reconoce al instante, en quién reparte el donativum, en quién firma los rescriptos, en quién recibe primero a los embajadores, en qué nombre se pronuncia en las aclamaciones, en qué rostro aparece en las monedas que pasan de mano en mano, brillando un segundo antes de desaparecer en una bolsa de cuero, y el rostro que circula es el de Constantino. Maximiano puede caminar por los patios de una residencia imperial en Tréveris o en Arelate y sentirlo. Los guardias se cuadran por respeto, sí, pero no por dependencia. Los oficiales lo saludan como a un monumento, no como a un jefe. Los jóvenes tribunos lo miran con esa mezcla de curiosidad y distancia con la que se mira a un arma antigua colgada en una pared. Impresionante, pero ya no útil para la guerra de hoy. Y la guerra de hoy no es solo contra bárbaros, es contra otros romanos. Porque el imperio, en esos años, es un tablero donde cada pieza tiene ejército propio y propaganda propia. Magencio se atrinchera en Italia, con Roma como símbolo y con la guardia pretoriana como músculo. Licinio, elevado en Carnuntum, intenta hacerse real en un occidente que no lo ha pedido. Maximino Dacia domina el oriente con ambición. Galerio, el viejo árbitro, se apaga lentamente, y con él se apaga la idea de que alguien pueda imponer disciplina a todos. La tetrarquía, que nació para evitar guerras civiles, se ha convertido en un lenguaje que todos usan para justificar su propia guerra civil. En ese paisaje, Maximiano es un hombre sin lugar, y un hombre sin lugar en Roma busca uno, aunque sea a golpes. La ocasión llega con la misma banalidad con la que suelen llegar las tragedias. Una ausencia. Constantino se aleja de la corte, quizá por campaña, quizá por inspección, quizá por una de esas giras de autoridad que mantienen a los ejércitos atentos y a las ciudades obedientes. El emperador no puede quedarse quieto. La quietud es rumor, y el rumor es peligro. Pero al moverse deja un vacío, y Maximiano ha vivido toda su vida llenando vacíos. En los cuarteles el vacío se llena con órdenes, en la política con proclamaciones, en la historia romana con usurpaciones. Maximiano empieza a moverse no con la torpeza de un anciano desesperado, sino con la habilidad de un hombre que conoce el mecanismo íntimo del poder militar, sabe a quién hablarle primero. A los oficiales que guardan las llaves de los almacenes,
a los que controlan el acceso a la paga, a los que pueden reunir una cohorte sin levantar sospechas, sabe qué palabras funcionan: seguridad, traición, salvación del Estado, sabe qué promesas se creen, donativos, ascensos, perdón, y sobre todo sabe lo que siempre ha sabido: que la legitimidad en el ejército se fabrica en un instante si se consigue el gesto correcto, la aclamación, el grito, el escudo levantado, la púrpura reapareciendo como si hubiera estado escondida solo para este momento. Las fuentes antiguas, hostiles o favorables según el bando, coinciden en lo esencial. Maximiano intenta proclamarse de nuevo, intenta presentarse como emperador en la Galia, aprovechando la ausencia de Constantino, y para darle fuerza al acto, recurre a un recurso clásico. Acusa a Constantino de haber muerto, o de estar muerto, o de estar perdido. La noticia falsa como arma, la confusión como palanca, es un movimiento viejo, tan viejo como Roma. Si el emperador está muerto, el ejército necesita otro. Si el ejército necesita otro, el que está presente puede convertirse en destino. Maximiano se pone la púrpura, otra vez. Pero la púrpura ya no es la misma. Antes, cuando Diocleciano lo elevó, la púrpura era un ascenso dentro de un pacto. Cuando volvió con Magencio, era el regreso del padre guerrero para sostener a Roma. Ahora es otra cosa. Es un desafío directo al hombre que controla el Rin, al hombre que tiene el aparato administrativo, al hombre que ha aprendido a convertir cada victoria en un relato. Y el relato, en el siglo IV, mata casi tan bien como la espada. La reacción no es la que Maximiano espera. Algunos lo siguen, sí. Siempre hay quienes siguen al nombre antiguo, al prestigio acumulado, al mito del Hércules occidental. Pero la mayoría duda, y la duda, en un golpe de Estado, es derrota. Porque Constantino no es un emperador lejano, no es un fantasma en un palacio oriental, es el jefe inmediato de esos soldados, el que les ha pagado, el que ha marchado con ellos, el que ha repartido botín, el que ha castigado desertores, el que ha construido su autoridad en la frontera, donde la autoridad se mide en decisiones rápidas y en supervivencia. Maximiano ofrece pasado, Constantino ofrece presente, y el presente gana. La noticia del intento llega a Constantino con la velocidad de un sistema imperial que, pese a todas las crisis, sigue siendo una red de caminos, postas y mensajeros. Un jinete cambia de caballo en un amansio, bebe agua sin bajarse del todo, entrega una tablilla sellada y el imperio se entera. La maquinaria administrativa que Diocleciano endureció, esa misma que Maximiano ayudó a sostener con la espada, ahora funciona contra él. Constantino regresa. Y regresa como regresan los emperadores cuando huelen traición. Sin teatralidad, con eficacia. No necesita convencer a todos, le basta con aislar, con cortar suministros, con cerrar puertas, con ofrecer perdón a los indecisos y castigo a los obstinados. Maximiano se encuentra de pronto en el lugar que más temía. Sin ejército propio, sin base sólida. Con seguidores que empiezan a mirar hacia la salida. La usurpación, que en Roma puede nacer en una tarde, también puede morir en una tarde. Maximiano huye. Y la huida es un símbolo devastador para un hombre que construyó su vida en la imagen del comandante firme. Huye hacia el sur, hacia Masilia, la vieja Marsella, ciudad de puerto, de comercio, de murallas que miran al mar. Masilia tiene ese aire particular de las ciudades mediterráneas, donde el viento trae sal y voces en varios acentos, donde los muelles están llenos de cuerdas, ánforas, madera mojada, y donde la política imperial se siente como algo que llega en barcos y se va en barcos. Allí Maximiano busca refugio, quizá cree que las murallas le darán tiempo, que el mar le dará salida, que todavía puede negociar, que todavía puede convertir su condición de suegro en escudo, pero el parentesco, cuando el poder está en juego, es una cuerda fina. Constantino lo alcanza. Y aquí el drama se vuelve romano en su forma más fría. No hace falta una batalla, no hace falta un espectáculo público, basta con una decisión. Maximiano es capturado, o se entrega. Las versiones varían en matices, pero el resultado es el mismo. El viejo Augusto está en manos del nuevo, y entonces llega la orden que resume toda la paradoja de su vida. El hombre que sostuvo el imperio con la espada termina sin espada, sin legiones, sin púrpura, enfrentado a una salida única: suicidio. No es un suicidio libre en el sentido moderno, es el suicidio romano como instrumento político. Una muerte que evita el derramamiento de sangre pública, que evita el martirio, que,
Permite al vencedor presentarse como clemente, y al vencido conservar, al menos en apariencia, un resto de dignidad. Es una forma de ejecución con guantes. Masilia, con su luz dura sobre la piedra, con el mar golpeando el puerto, se convierte en el escenario final de Maximiano. No hay Senado, no hay campo de Marte, no hay multitud romana, hay una ciudad provincial importante, sí, pero lejos del centro simbólico, y eso también es castigo. Morir lejos de Roma, lejos del lugar donde el título de Augusto se siente como destino universal. Maximiano muere en el 310, y con su muerte, Constantino no solo elimina a un rival, elimina una posibilidad, porque Maximiano, vivo, era una bandera que otros podían levantar, un nombre que podía justificar nuevas aclamaciones, nuevas rebeliones, nuevas restauraciones. Muerto se convierte en recuerdo, y el recuerdo, si se controla, se vuelve útil. Ahí entra otra herramienta del poder tardorromano, la condena de la memoria, la damnatio memoriae, o al menos su espíritu. No siempre se aplica de manera uniforme, no siempre borra todo, pero el impulso es claro. Si un hombre ha sido enemigo del Estado, su imagen debe desaparecer de los lugares donde la imagen manda. Estatuas derribadas, nombres raspados en inscripciones, rostros en monedas que dejan de acuñarse, el pasado reescrito con cincel. Constantino tiene motivos para hacerlo. Maximiano no es un enemigo cualquiera, es un exaugusto nombrado por Diocleciano con prestigio militar real. Si se permite que su figura quede intacta, se permite que su figura siga siendo argumento. Pero la historia, como siempre, no se deja controlar del todo, porque Maximiano no es solo Maximiano, es también el padre de Magencio, y Magencio sigue vivo, sigue gobernando en Italia, sigue presentándose como defensor de Roma, y ahora tiene un nuevo motivo para odiar a Constantino. El suegro convertido en víctima, el padre muerto por orden del yerno. La política romana se alimenta de estas ironías familiares. El imperio, que pretende ser una máquina racional, termina una y otra vez en dramas de casa. Constantino, además, tiene que manejar otra contradicción. Fausta, la esposa, la hija del hombre al que ha obligado a morir. En la corte, esas tensiones no se discuten en voz alta, pero se sienten en quién entra a qué sala, en quién acompaña a quién en una ceremonia, en qué nombres se pronuncian en los brindis, en qué silencios se vuelven largos. Y aún así, Constantino avanza, porque el poder no espera a que las familias sanen. La muerte de Maximiano también cambia la lectura de su vida. Mientras vivió, fue un actor incómodo, un viejo emperador que no aceptaba el retiro, un recordatorio de que la tetrarquía podía romperse por la voluntad de un solo hombre. Muerto, se convierte en material para propaganda ajena. Para Magencio puede ser el padre traicionado, el Augusto legítimo humillado por un ambicioso del norte. Para Constantino puede ser el traidor castigado, el ejemplo de lo que ocurre cuando alguien rompe el orden. Para los nostálgicos de Diocleciano, puede ser la prueba de que la abdicación era una idea demasiado avanzada para hombres hechos en el barro de los cuarteles, y ahí, en esa lectura múltiple, aparece el verdadero legado de Maximiano. No el de un reformador, no el de un legislador, no el de un visionario, el de un ejecutor. Un hombre que fue indispensable mientras el imperio necesitó un brazo, un hombre que se volvió prescindible cuando el imperio empezó a exigir algo más que brazo. Disciplina política, aceptación de reglas, capacidad de desaparecer a tiempo. Maximiano fue el Hércules de Occidente, sí, el que aplastó revueltas, el que sostuvo el Rin, el que ayudó a que el sistema tetrárquico pareciera viable. Pero Hércules, en los mitos, es fuerte y trágico, hace trabajos imposibles, mata monstruos, y aún así no controla su destino. Está atrapado en una lógica superior, en una cadena de tareas que otros le imponen, en una fuerza que no sabe convertirse en paz. La tetrarquía quiso domesticar la púrpura, convertirla en uniforme, en prenda que se entrega y se devuelve según reglamento. Maximiano, que había vivido la púrpura como premio de guerra, nunca pudo aceptarlo del todo. Se la arrancaron en 305, se la volvió a poner con Magencio, se la arrancaron en Carnuntum, se la volvió a poner en la Galia, y al final esa tela, que parecía promesa, se convirtió en la cuerda. Masilia lo vio terminar como terminan muchos hombres de espada cuando el mundo cambia de reglas. No en el fragor de una batalla, sino en una habitación cerrada, con una orden que no admite réplica, con el peso de una vida entera reducida a un gesto final, y el imperio siguió.
Como siempre sigue, con nuevas monedas, nuevos retratos, nuevas aclamaciones, con la misma frontera húmeda del Rin, con los mismos caminos llenos de polvo, con la misma necesidad de que alguien, en algún lugar, se ponga la púrpura y convenza a los demás de que esa púrpura le pertenece,